La historia de los Chicago Bulls, un equipo el cual nadie conocía hasta que llegó este sujeto. Y su historia acabó cuando se fue. Fin. Mentira, solo era una pequeña broma. Pero ahora sí, la historia de los Chicago Bulls por parte de Kronstar Sports. Yo soy Galactic. Los Chicago Bulls, fundado en 1955, pero fue hasta 1966 que comenzó su historia en la NBA, donde dieron la sorpresa que en su primera temporada lograron clasificarse a playoffs. A pesar de eso, los Bulls no eran un equipo que podrían ganar un anillo, pero sí tenían un buen equipo, lo cual solo lograron conseguir un campeonato de división, pero nunca llegar a las finales. Los Bulls tocaron fondo a finales de los 70 y principios de los 80, donde muy apenas lograron entrar a playoffs solo una vez en 7 temporadas. Pero una de las cosas trágicas para el equipo en ese tiempo fue perder la primera elección del draft ante Los Ángeles Lakers por un simple Caro Cruz, donde el general manager de Chicago eligió Cara y salió Cruz, donde la primera elección a los Lakers fue Magic Johnson. Pero después de la tragedia viene la alegría. Chicago dio un cambio al reconstruirse por completo, deshaciéndose de jugadores y directivos, y en el verano de 1984, en el draft elegía como tercer lugar. Houston era la primera elección y Portland la segunda. Houston eligió a Hakeem Olajuwon. Después los Blazers eligieron a Sam Bowie. Fue así que llegó el turno de Chicago Bulls, donde eligieron a un joven de la Universidad de North Carolina, llamado Michael Jordan. Con una nueva directiva y un nuevo jugador joven, iniciaron su camino a la gloria. Jordan, en su primera temporada como rookie, fue el tercer mejor anotador, cuarto en robos de balón y siendo el rookie de año, además de también estar en el mejor segundo quinteto de la liga. El equipo aún estaba en construcción para tener un equipo de campeonato. Así que en el draft de 1985 consiguieron al base John Paxson y eligieron en el draft al ala pivot Charles Oakley, que junto con Jordan y el pivot Dave Corzine formarían la columna vertebral del ataque del equipo en las dos siguientes temporadas. En esa temporada lograron entrar a los playoffs como octavo, el cual significaba que tenían que enfrentar a Boston Celtics, liderados por Larry Bird, el cual Boston fue superior a Chicago por mucho, pero también era el comienzo de la gran reputación de Chicago Bulls y el comienzo de la leyenda de Michael Jordan, tras conseguir 63 puntos, y la cereza del pastel fue en la declaración de Larry Bird diciendo: "Esta noche Dios se ha disfrazado de Michael Jordan". Jordan seguía rompiendo récords de locura, dándole más fama a Chicago Bulls, pero la directiva también daba sus frutos haciendo un intercambio con Seattle Supersonics, dando a Olden Polonis, que fue drafteado en octava posición, a cambio de la quinta elección de Seattle, que no fue nada más y nada menos que Scottie Pippen, conformando así un equipo más competitivo, logrando ganar 50 partidos, llegar a semifinales de conferencia y aparte Jordan lograba su primer MVP. Aunque fueron derrotados por Detroit Pistons, Chicago Bulls ya se hacían un auténtico contender para ser campeón por primera vez. Pero tardaría un poco más de lo esperado, ya que las siguientes dos temporadas serían derrotados por Detroit Pistons. Chicago aún seguía siendo un equipo contender, ya que llegó 2 veces seguidas a finales de conferencia, pero le faltaba una pieza clave, y esa fue Phil Jackson como su entrenador. Para la temporada 1990-1991 ya no habían excusas, ya reforzaron el equipo y consiguieron a un gran entrenador, y vaya que fue así, porque consiguieron 61 victorias en fase regular, y en finales de conferencia acabaron con Detroit Pistons y ganarle fácilmente a los Lakers de Magic Johnson en las finales, y con eso Chicago consiguió por fin su primer anillo de la NBA. Y no sería el único, ya que ahora sí Chicago se volvió el equipo a batir. Pero nadie podría contra Chicago,
Los Toros Rojos estaban más sedientos de campeonatos. Fue así que consiguieron 67 victorias en temporada regular y un camino sencillo de playoffs, ganándole en 6 partidos a Portland, consiguiendo su segundo anillo seguido. Pero si creían que eso era todo, pues no. Michael Jordan ganó todos los títulos de temporada a nivel individual, además de ser el máximo anotador de la liga. Y en la siguiente temporada seguían siendo el equipo más superior de todos y consiguieron su tercer anillo consecutivo. Después de eso, Jordan dio la sorprendente noticia que dejaría la NBA. Chicago Bulls perdía a su hijo pródigo, pero si quería mantener su liderato tenía que seguir adelante, dándole el liderato a Scottie Pippen. Pero Chicago perdió su liderato de la liga tras perder contra los New York Knicks en playoffs. Chicago tuvo su bache en las 2 temporadas en las que no estuvo Jordan, pero consiguieron a Ron Harper, Steve Kerr, además de Bill Wennington, Luke Longley, y también ya habían adquirido al croata Toni Kukoc. Pero la alegría por el deporte, y más para Chicago Bulls, fue que Michael Jordan dejaba el retiro para regresar con Chicago, y dando un increíble regreso metiendo 55 puntos a los New York Knicks, metiendo a Chicago a playoffs. Pero el equipo de Chicago no logró superar a unos jóvenes y hambrientos Orlando Magic de Shaquille O'Neal. Chicago Bulls necesitaba reforzarse una vez más si querían volver a ser el mejor equipo de la liga. Fue así donde Chicago y San Antonio Spurs hicieron un intercambio, dando a Purdue y al polémico, extravagante y mejor reboteador Dennis Rodman, formando así el mítico Big Three de Chicago Bulls. Y vaya que ahora sí Chicago Bulls daba miedo, teniendo un quinteto inicial muy completo, además de tener un banquillo igual de completo y sumar que tenían un Big Three de miedo. Chicago Bulls consiguió el récord de 72 victorias y solo 10 derrotas, siendo el mejor récord de victorias y derrotas de la liga, haciendo historia, además de ganar su cuarto anillo, y su dominio en la liga volvió, consiguiendo 2 anillos más y consiguiendo su segundo three-peat. Final de la temporada de 1998, los Bulls optaron por volver a reconstruir, ya que lograron todo con el proyecto de Jordan, y querían iniciar uno nuevo para una nueva era, dando fin a la era de Jordan. Chicago Bulls desde 1998 tuvo una época muy oscura, ya que no volvieron a playoffs hasta 2005, e incluso obtuvieron el peor récord de su historia consiguiendo 15 victorias solamente. En 2009 parecía que otra vez el draft le sonreía a Chicago, ya que obtuvieron un rookie muy especial, eligiendo a Derrick Rose como la primera elección, y Rose superó las expectativas, consiguiendo el rookie del año, y tras otros ajustes en la plantilla de Chicago, consiguió entrar como séptimo lugar a los playoffs, enfrentando a Boston Celtics, los campeones de la temporada anterior, donde ambos equipos entregaron un espectáculo increíble, pero con Boston Celtics saliendo vencedor. El equipo, a pesar de entrar a playoffs, no podía competirle a los mejores equipos, quedándose en primera ronda, además de que empezaban a deshacerse de jugadores que no les servían, mostrando un poco más de claridad en su nuevo proyecto, y al firmar al nuevo entrenador Tom Thibodeau, Chicago estaba ansioso de recuperar su esencia de los años 90. Una nueva temporada, pero el mismo objetivo, ganar el anillo, y estaban demostrando un gran nivel a pesar de complicadas lesiones, pero Derrick Rose estaba imparable, lo cual hizo que se ganara el premio MVP de la temporada, además de llevar a Chicago hasta las finales donde se enfrentaron a Miami del Big Three de LeBron, Wade y Bosh, donde quedaron eliminados. Pero aún así era una victoria para Chicago, ya que volvieron a unas finales de conferencia después de Michael Jordan. La temporada 2011 y 2012 era muy prometedora. Derrick Rose seguía modo MVP, el equipo estaba sano y habían quedado primeros de la conferencia este. En los playoffs se enfrentaban a Filadelfia. Sería algo muy sencillo para Chicago, pero desafortunadamente pasó esto. Derrick Rose sufrió una grave lesión al romperse el ligamento cruzado anterior, perdiéndose lo que quedaba de temporada y dejando a Chicago quebrado. Sin su superestrella, solo remaban a contracorriente, además de que su pívot titular, Joakim Noah, se lesionó en el tercer partido y los de Filadelfia lograron vencer a Chicago, eliminándolos en primera ronda. A partir de aquí, Chicago era un equipo de puras lesiones. En la temporada de 2013, Derrick Rose volvería, pero desafortunadamente volvió a caer.
Aún así, Chicago entró a playoffs, pero perderían contra Washington y volvían a caer en primera ronda. Derrick Rose volvía hasta la temporada 2015, pero el equipo ya tenía a su nuevo jugador franquicia, que era Jimmy Butler. Pero aún así, con el regreso de Derrick Rose y la adquisición de Pau Gasol, ponían a Chicago Bulls como candidatos al título, haciendo que las ilusiones volvieran. Chicago acabó con esas ilusiones, ya que ni siquiera entraron a playoffs, quedando como noveno. Además, que este fue el inicio del fin para esta franquicia, siendo la última temporada con los Bulls de su estrella que dejó de brillar, Derrick Rose. Chicago a partir de aquí no volvió a entrar a playoffs hasta la temporada 2021-2022, pero aún con un rumbo muy complicado, sin estabilidad y con lesiones en jugadores importantes, Chicago dejó de ser el equipo más dominante de la liga a ser un equipo más del montón hasta ahora. Esperemos que vuelvan a encontrar ese jugador franquicia y esa estabilidad para volver a ser el equipo más importante en la liga. Esta es, hasta ahora, la historia de los Chicago Bulls. Nos vemos. No olviden suscribirse y darle like si te gustó el video. Adiós.